a lo que es el capítulo 1, que es la introducción a lo que es ethical hacking. Ya obviamente, ya ustedes han conocido este término en otros cursos anteriores, ¿verdad? Aquí la diferencia es que se añade la palabra ethical, ¿verdad? Que aunque hacking ya sabemos lo que es, pero la diferencia es que ethical, pues, que se clarifica, ¿verdad? Como un white hat, ¿verdad? O sea, por eso es que le llaman ethical hacking. O sea, que la diferencia es, yo tengo que conocer las destrezas de hacking, pero es como yo las uso, ¿verdad? Para el beneficio de una empresa, para que puedan detectar las vulnerabilidades y las puedan corregir a tiempo antes, ¿verdad? De que sea víctima de un ataque por parte de algunos hackers externos que son clasificados como black hats. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, verdad? Esta es una presentación que es bastante corta. Vamos a discutir, ¿verdad? ¿Cuál es el triángulo de seguridad? Que ya ustedes lo conocen. Discutir las diferentes pruebas de seguridad. Entender cuál es la motivación que existe en los hackers y los crackers, ¿verdad? Hay una parte, ¿verdad? Porque típicamente hay dos conceptos. Está el hacker y está el cracker. El cracker es el que hace, ¿verdad? Hace un ataque o hace una prueba de penetración, pero con algún fin criminal. O sea, él va a cometer un delito, punto, se acabó. Puede ser espionaje, puede ser adulteración de la información, lo que fuese. Describir lo que son los ethical hackers y sus responsabilidades. O sea, obviamente el ethical hacker pues, tiene que regirse por un código de ética. El ethical hacker es una persona que se subcontrata en una empresa para hacer el assessment de la de seguridad de los sistemas de información y todo lo demás. Discutir qué es lo que está involucrado en los planes en las pruebas, ¿verdad? O en los planes de prueba y discutir lo que es lo ético y lo legal dentro del mundo del ethical hacking. ¿Ok? Bien, vamos rapidito, ¿verdad? Sobre el famoso triángulo de seguridad. Ya ustedes lo conocen de otros cursos previos, ¿verdad? El triángulo de seguridad, ¿cuáles son las? Es que esto básicamente establece cuáles son las metas de la seguridad y básicamente cubre tres áreas, lo que es la confidencialidad, lo que es la integridad y lo que es la disponibilidad. En este sentido, la confidencialidad pues, establece cuán secreta es la data o cuán, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Aseguramos que esa data sensitiva no esté divulgada a otras personas que no tienen el acceso o que no tengan el permiso para esto. Si alguien obtiene la información, pues la confidencialidad se compromete. O sea, una persona externa o que no está autorizada, que tenga acceso a esa información que es sensitiva, pues ya se compromete la confidencialidad. Aquí hablan un poco de la seguridad física, como cerraduras en las puertas, lo que son las verjas, guardias de seguridad, para mantener las estructuras físicas seguras. Por ejemplo, aquí en la universidad, pues tenemos el guardia de seguridad en la entrada, están las cámaras de seguridad, algunos salones pues tienen el access control, ¿verdad? Que es con el PIN number que usan para ustedes entrar, que esas son algunas técnicas, ¿verdad? Que se usan, que obviamente esto no es que sea 100% seguro, pero se entiende que tener esas cosas pues dan una expectativa, ¿verdad? De seguridad. La parte de seguridad lógica, pues habla de lo que son las contraseñas, el cifrado, los firewalls, se pueden asegurar para lo que es la parte de los sistemas per se, ¿verdad? La parte del programado, la parte de la información que está almacenada y las redes. Entonces, cuando hablamos de la integridad, establece cuán correcta es la data, o sea, que la data no haya sido adulterada por alguna entidad. La data, ¿verdad? Tiene que ser protegida mientras está en almacenamiento, que esto significa cuando son datos que están en reposo. Un dato que está en reposo significa que está almacenado en un disco duro, un solid state o en un RAID, lo que sea. O mientras está en tránsito, que es cuando la data, ¿verdad? Ya no está en reposo, está en movimiento. Si la data se modifica mientras está en almacenamiento o en la transmisión, pues la integridad pues, se compromete, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como cuando se adulteran los datos, ¿verdad? Y por último, la disponibilidad, pues la data tiene que estar disponible cuando se necesite. Esa es la realidad. Ahí es que entran lo que ustedes han conocido de otros cursos, como el curso de servidores, que a veces le hablan de tolerancia a fallos, alta disponibilidad, lo que es la redundancia, que tengo este servidor en mis premisas, ¿verdad? En on-site, pero también tengo una copia o un servidor espejo en la nube y todo lo demás, ¿verdad? Y bien importante, las estrategias de backup no pueden faltar. Obviamente, como decía en un libro que había leído hace varios años, decía backup, backup, backup. Bueno, muchas veces lo decía en la oración. Siempre téngalo en su plan y tenga lo que se conoce como un Disaster Recovery Plan. ¿Qué es un Disaster Recovery Plan? Es un plan, literalmente, es un documento que establece en caso de que haya algún desastre, sea por naturaleza, un huracán, una inundación, un fuego, un terremoto, un tornado, lo que fuese, pues tenemos que asegurarnos que esa data siga estando disponible a pesar de todos esos elementos que puedan ocurrir y cómo nosotros podemos asegurar la continuidad de las operaciones. Por ejemplo, cómo yo puedo continuar operando a pesar de que va a ser un huracán categoría 5 que tumbó la universidad casi completa, pero tengo mi data, ¿verdad?
y con la data, pues yo puedo seguir trabajando independientemente del sistema esté o no esté, ¿verdad? Y eso es lo que es la disponibilidad. Hay varios elementos de riesgo. Recuerden que ustedes también, uno de los roles que ustedes van a estar haciendo en sus trabajos como ethical hackers es siempre medir o anticipar el riesgo. Obviamente, como les digo, ¿verdad? Les dije a otros grupos, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a estar expuestos al riesgo y siempre nosotros vamos a tener que aceptar un nivel de riesgo. Por ejemplo, exacto, lo que es el avalúo del riesgo. Esa palabra es el término correcto, ¿verdad? Ahora mismo, usted se monta en su auto, ¿verdad? Para ir a su hogar, pues usted está asumiendo un riesgo. Aunque usted guíe, y es verdad, aunque usted guíe perfecto, su carro esté en un perfecto estado mecánico y que usted nunca haya tenido ni siquiera un ticket, ¿verdad? En su vida, una infracción, como le llamamos en español, pero usted no sabe el que va detrás de usted cómo está manejando. Usted no sabe si el del lado sabe cambiarse de carril. Y usted no sabe si el del frente no sabe ni frenar. O no pone las direccionales, como le llaman, las señales. Pero son elementos de riesgo porque tengo que tomarlo en consideración porque yo me estoy montando en un vehículo y aunque yo guíe perfecto, yo no sé si puedo tener un accidente, quizás no fue causado por mí. Igual cuando usted se monta en un avión, usted está asumiendo un riesgo. Usted no sabe si eso se va a estrellar a mitad de viaje. Claro, pasa que uno se monta y uno no piensa en eso, porque yo no pienso. Uno no se monta. Yo cuando me monto en un avión, pues yo no, pues, ¿qué puede pasar? Si me muero, pues me morí, ¿verdad? Pero eso son cosas que uno, pues, toma. Igual que tú te montas en un crucero, tú no sabes si se va a hundir a medianoche mientras estás durmiendo. Si no te das cuenta que te estás hundiendo, tienes un problema. Chocas con un iceberg de la nada y ahí quedaste, ¿verdad? ¿Qué es un asset? El asset, ¿verdad? Eso es básicamente un activo. Un activo se refiere a cualquier elemento que tenga valor para la empresa. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden tener valor para la empresa? Pues los sistemas de información, puede ser el router, las computadoras, la información, que muchas veces la información es lo que realmente vale, los secretos que tengan internos y los mismos empleados son activos. Ahora mismo en la universidad, ¿qué son los activos de la universidad? Pues los equipos que tengan, los profesores, por ejemplo, son sus activos porque si ellos no tienen profesores, ellos pueden impartir cursos. ¿Pueden ofrecer estos programas? No. Es más, ustedes se matricularían y le van a decir, mira, no puedo darte la clase porque no hay profesor. Y entonces, pues la universidad no puede tampoco cobrarle de la beca. Porque entonces no hay profesor, no se da la clase, ustedes no pueden estudiar. O ustedes se van para otra universidad. ¿Verdad? Eso se convierte como en activo. Las personas se convierten en activos de la empresa. Amenazas. ¿Qué son amenazas? Pues mi gente, cualquier condición que pueda comprometer un activo. Por ejemplo, desastres naturales, los ataques de hacking, viruses, son ejemplos de amenazas. Y eso, pues nosotros, ¿verdad? Todos los que hacemos uso de sistemas de información, pues sabemos que tarde o temprano algún incidente puede ocurrir. Los virus, esa es la norma, créame, en los hospitales, en las universidades, los virus, esa es la norma. Ahora, cuán peligroso o cuán dañino puede ser ese virus o qué daño puede hacer, pues eso va a depender de cómo esté configurado el sistema. Porque puede ser que el virus se dé, pero hay que ver cómo el sistema responde ante ese virus. Y ahí es que está la importancia de tener el sistema parcheado, actualizado, tener antivirus actualizado. Si tiene un antivirus corporativo, pues igual configurar cómo van a hacerse sus actualizaciones. Claro, la segmentación de redes, que eso eso no es por capricho, eso es por seguridad. Como aquí que no hay nada segmentado aquí, no está. Sí, no. Porque claro, porque obviamente las personas que a veces montaron esto, pero no necesariamente tienen la preparación que ustedes tienen. A veces son técnicos, que simplemente tiro el cable y conecto y me voy. El IP que se configure solo con el servidor y que vayan allá con el DHCP, ¿verdad? Vulnerabilidades. ¿Qué son vulnerabilidades? Pues son debilidades en el diseño del sistema, en la implementación, en el código. Y entonces los hackers pues, pueden usar esto como ventaja y pueden usar las vulnerabilidades como ventaja, ¿verdad? Para hacer sus ataques. Y una de las metas de la seguridad es para minimizar el riesgo a un nivel aceptable a la organización. ¿Qué significa a un nivel aceptable? ¿Ves? Que por más métricas que yo implemente o por más estrategias que yo implemente, nunca el riesgo va a llegar a ser. El riesgo va a llegar a un nivel aceptable, quizás un 10 o un 5% de riesgo, pues sí, eso siempre va a estar. O manejable, que si detectas algo lo puedes detener. Claro, o manejable, correcto, que si ocurre algún incidente, pues con la experiencia que ustedes tienen ya pueden responder y brindar continuidad a las operaciones en lo que se resuelve el problema. Eso es lo que estamos claros. Entonces aquí tenemos los Risk Assessment, que es lo que tú acabas de mencionar, que básicamente esos son, las empresas pueden estimar
¿cuáles serían sus pérdidas, verdad? Pueden ser de índole monetaria, ¿verdad? Si lo hablamos en dólares y centavos. Por ejemplo, ocurre un incidente, pues ¿cuánto en términos de dólares y centavos, cuánto me costaría que haya ocurrido ese incidente? Porque obviamente tengo que pagarle a los empleados que vayan a trabajar con eso, a veces requiere pagarles horas extras o subcontratar de una empresa externa, pues una persona experta en un área en particular que nosotros no lo tenemos. En base al riesgo hago un plan de recovery. Correcto, en base al riesgo, para hacer un plan de recuperación. Pero todo eso requiere ¿qué? Tiempo. ¿Y a qué es igual el tiempo en una empresa? A dinero. Porque mientras más tiempo tú retengas un empleado, sabes que tú tienes que pagarle a ese empleado, es la realidad. Operacional. Exacto, costos operacionales. Por eso es que ustedes ven que el single, esto se le conoce como la esperanza de pérdida de una sola vez, que ocurre una sola ocurrencia, es esta fórmula, es multiplicar el valor del activo por el factor de exposición. Este factor de exposición es un factor que es subjetivo. Este factor depende mayormente de la experiencia que ustedes tengan. Quizás el factor puede ser un 20%, un 30% de riesgo de que ocurra. O por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en base a mi experiencia, puede ser que esta universidad pues, tenga un 20% de que le ocurra algún ataque. Pues, pero eso es basado en mi experiencia. Esto es subjetivo. Esto es como cuando hablan, por ejemplo, del tiempo. Hablan del clima, ¿verdad? Que dicen, mire, hay un 70% de probabilidad que llueva. Eso no hay una calculadora que te dice, mira, sí, hay un 70, no. Esto es basado en la experiencia de los meteorólogos. Y eso eso se conoce como una probabilidad subjetiva. Y en la colecta de datos también. Claro, porque ellos se dejan guiar por datos previos y cómo se ha comportado el tiempo en eventos anteriores para hacer eso son predicciones, ¿verdad? Lo otro que ustedes pueden calcular es la tasa de ocurrencia anual. La tasa de ocurrencia anual básicamente es básicamente cuántas veces ese incidente puede ocurrir en un año. Por ejemplo, tuvo un incidente de un virus, algo tan sencillo como que un virus se regó en la red. ¿Cuántas veces eso puede ocurrir por año? O por temporada, porque Ajá. de COVID los ataques subieron. Correcto. Por cada cuánto tiempo ocurre eso. Entonces, luego vamos a calcular lo que es la esperanza de pérdida anual. Y esta esperanza de pérdida anual es lo mismo. Esto es algo que es subjetivo, basado en la experiencia de ustedes. ¿Por qué se hacen estos cómputos? Porque usted tiene que destinar un presupuesto para esto. ¿Por qué? Porque sabe que si ocurre un incidente, probablemente tienes que pagarle horas extras a tus empleados y si tus empleados no tienen el peritaje para ese tipo de situación, pues tienes que contratar o subcontratar una entidad externa que te ayude. Porque tú tienes que seguir con las operaciones. Tú no puedes dejar la empresa porque le dio un virus. Esto no es el sistema de autoexpreso. No activacó, Correcto. ni plan de continuación, nada. Es la cosa. Por fe. Correcto. Entonces vamos a ver lo que son pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad, ese es el primer rol que ustedes van a tener en cualquier posición de analista de ciberseguridad que ustedes lo contraten. Y se pueden configurar en tres formas dependiendo del conocimiento que tenga el equipo sobre el target o el equipo que nosotros deseemos atacar. Por ejemplo, el Black Box. El Black Box es uno de los procesos más costosos porque estos son los ataques que se realizan sin yo tener conocimiento previo de mi target. O sea, yo no sé qué sistema operativo tiene, no sé qué configuración tiene, no sé qué hardware tiene, no sé nada. Básicamente, simula como si fuera un ataque externo. No tengo conocimiento previo del target o de la red. Obviamente, como les dije ahorita, toma más tiempo y es más costoso. Porque este tipo de ataque no se está siguiendo la metodología del hacker, que primero empieza con reconocimiento, enumeración, escaneo, lograr el acceso, mantener el acceso y borrado de huella, pero no se sigue nada de eso. El white box, obviamente, es una prueba de conocimiento completo. Ya tenemos conocimiento completo de las redes, de los sistemas y de la infraestructura, pero para lograr este punto, ahí es que entran dos cosas, que entran las pruebas de reconocimiento y las pruebas de enumeración. Con eso yo puedo convertir un black box en ¿qué? En un white box. Y en el gray box, ¿verdad? Una de las ventajas del white box, perdón, es que podemos invertir más tiempo identificando vulnerabilidades. Y mientras más vulnerabilidad yo identifique, pues más exitoso puede ser el ataque. Y por último, el gray box, que son pruebas de conocimiento parcial, ¿verdad? Que tengo cierto conocimiento de mi target y simula como si fuera un ataque interno. ¿Ok? De nuevo, obviamente el más conveniente es el white box.
porque obviamente ustedes pueden invertir más tiempo en otras cosas. Los otros, pues obviamente, se tienen un conocimiento parcial o casi nulo de eso, de su target. Entonces, tipos de pruebas de seguridad, ¿verdad? Las pruebas de seguridad pueden variar en el alcance y complejidad, pero se pueden definir de las siguientes tres maneras. Y esto es lo que dice, lo que viene oficialmente en la certificación de Ethical Hacker. Si existen más, pueden existir más, pero recuerde, cuando usted va a estudiar por una certificación, si, por ejemplo, si CompTIA dice que esa mesa es negra, la mesa es negra aunque usted la esté viendo gris, créame. Si ese monitor es OLED, créalo. Eso es un monitor OLED con 144 Hz con un response time de 0.003. Usted, las apariencias engañan. Usted no sabe lo que tiene ahí. Ellos saben más. Eso es lo que dice CompTIA, ¿verdad? Y es como... Sí, sí, eso es lo malo de las certificaciones, que a veces usted dice, pero ve acá, ¿por qué CompTIA dice que es negro si yo le he visto rosita? Bueno, pues que si CompTIA dice que es negro, aprende todo lo como. Una vez el pana mío peleando por no, que USB tipo 3.0 siempre viene azul. ¿Qué viene azul? Eso es como lo ponga el Yo pensé que siempre venía azul el USB. Corsair lo tiene amarillo, ¿verdad que sí? Sí, Yo lo he visto amarillo. yo los he visto hasta verde. Yo lo he visto violeta. El violeta Ahora que se supone que sea de calidad. Y el amarillo, por ejemplo, en las Lenovo al principio, no la tuya es más nueva, pero las Lenovo al principio usaban el amarillo para identificar como un puerto USB de carga. No sé si la tuya lo tiene, pero Todos son negros. todos son negros. Pero yo tenía una Lenovo de, quizás por hace como 5 años, que uno de los puertos USB era amarillo. Y como yo busqué, yo no sabía por qué era amarillo, obviamente, pues nunca habíamos, cuando me senté a leer el manual de la máquina, que por primera vez leí un manual de manufacturero completo, encontré que no, es que este puerto, aburrido. estaba bien aburrido para hacerlo, pues es que ese puerto siempre se mantiene activo. Ese puerto siempre tiene 5 voltios, aunque esté las dos apagadas. Y me funcionó bien para el huracán María. El tipo 3 amarillo. Pues mira. El tipo 3, no, perdón, el tipo 6 amarillo. Pues mira, posiblemente es un always on, que quizás ese puerto siempre está encendido. Hay que verificar la documentación de tu máquina, a ver por qué es amarillo. Porque en mi caso, mi Lenovo lo tenía amarillo, porque, y es verdad, yo cogí el iPhone que tiene en ese momento, lo conecté, ¡pop! Y cargaba. Claro, obviamente, pues estás comprometiendo la batería de la laptop. Pero es un resuelto porque no tengo que prender la máquina para cargar mi celular. Claro, uso la carga disponible en la batería. Pero yo pues, lo vine a descubrir cuando leí el manual de usuario, porque en ningún lado pues, lo había visto escrito. Eso es una técnica propietaria. Porque, ¿Lenovo no tiene eso? ¿cómo? ¿Lenovo No te puedo, puede ser que otras marcas lo tengan. Yo te digo que eso habría que consultar con el manual. Quizás la tuya tiene un puerto always on y tú no lo sabes. Por lo menos yo tenía pequeñita, que yo lo usaba en la huracán, pero eso mismo también, para cargarlo los teléfonos. Bueno, creo que viste tú o yo el que cargaron el tanque que tú teléfono con el puerto donde yo cargaba la computadora. Y es así, es así. Entonces, tenemos las pruebas de High Level Assessment, que se conoce como un assessment de nivel 1. Es un assessment que va desde arriba hacia abajo. Va primero desde las políticas organizacionales de la empresa, procedimientos y guías que ofrece la empresa, pero esto no tiene que ver, ¿verdad? Solamente se enfoca en políticas y procedimientos, pero no se enfoca en el equipo. Ya las evaluaciones a nivel de red, que esto es un assessment de nivel 2, pues incluyen pruebas físicas al equipo, en adición al nivel 1, y por último el nivel 3, que son las pruebas de penetración, que intenta comprometer la red como si fuera un hacker, ¿verdad? Vamos a intentar atacar la empresa como un hacker externo lo haría, a ver cómo la red responde, cómo el sistema responde, si el firewall responde y todo lo demás. Entonces, ¿qué son hackers? Como les dije ahorita, los hackers originalmente eran estas personas que eran entusiastas con las computadoras. Eran personas que en los 80 y en los 70 decían, wow, yo tengo una computadora, pasaban horas ejecutando comandos, alterando la codificación de algunos programas, a ver cómo el programa respondía. Históricamente, estas personas trataban de alterar los juegos que habían en los 80 para tener vidas infinitas o para tener armas infinitas, ¿verdad? Eso es lo que se hacía en esos tiempos. Y eso se le decía un hacker. Me hackeé el juego, ahora tengo armas infinitas. O me hackeé el juego, tengo 99 vidas y aunque... Sí, y aunque perdiera, tenía las 99 vidas todo el tiempo, porque nunca se descontaba la vida. ¿Y qué son hoy día, verdad? Pues son personas, ¿verdad?, que se encargan de corromper los sistemas de información con algún intento malicioso. Claro,
El intento malicioso, ahí pues, es un poco ambiguo porque eso va a depender de la clasificación del hacker que sea. Pues, por ejemplo, el hacker ético pues no tiene un intento malicioso. El hacker ético, él lo va a hacer para probar vulnerabilidad. Pero un hacker quizás black hat, pues ahí sí, ¿verdad? Pues tiene el intento malicioso. Y los crackers, pues son hackers criminales, donde ilegalmente pues hackean los sistemas de computadora sin el permiso. Obviamente recuerden que esto pues, puede conllevar, ¿verdad? Sanciones que son tan graves a veces como si fuera un asesinato. O sea, porque depende del tipo de crimen que se cometió con el sistema, a veces las penas pueden pasar de 50 años de cárcel. Por el acta de fraude computacional del 1900 no sé qué. Ah, es correcto. Eso está en un capítulo que hablamos de eso más adelante. Entonces, ¿qué son los ethical hackers? Aquí llegamos a lo que a lo que ustedes van a hacer cuando pronto, ¿verdad? Se especialicen en esta área, en que estén ya trabajando. Es una persona que se contrata por una empresa para realizar pruebas de seguridad y assessment de vulnerabilidad de sus sistemas para identificar vulnerabilidades potenciales y ayudar a la empresa a asegurar sus sistemas y redes. La gran ventaja, digo, la gran verdad, o cabe mencionar, ¿verdad? Que estos ethical hackers realizan las mismas actividades que hace un hacker, hacen lo mismo, pero la diferencia es que sin el intento, ¿verdad? Malicioso. Y obviamente estos ethical hackers pues, tienen que tener destrezas y conocimientos en las diferentes áreas, en routers, sistemas operativos, lo que son los firewalls y los IDS, que son los Intrusion Detection Systems, lo que son los mainframes, protocolos de red y gerencia de proyectos. Aunque usted no lo crea, la gerencia de proyectos, ¿por qué? Porque como usted como ethical hacker va a estar trabajando con varios proyectos a la vez, varios sistemas, y cómo usted puede priorizar un proyecto sobre otro, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí tenemos diferentes modos de ethical hacking, ¿verdad? Ellos pueden hacer, obtener información, pruebas de penetración interna, pruebas de penetración externa, pruebas a dispositivos de red, lo que es el DOS, el Denial of Service Testing, el Wireless Network Testing. Yo puedo hacerle pruebas a la red inalámbrica para ver si los parámetros de seguridad están bien configurados, tiene un cifrado adecuado, pruebas a nivel de aplicación. Este es un punto que es bien importante destacar. Mire, yo siempre digo a las empresas, si usted tiene aplicaciones en su computadora que ya usted dejó de utilizar, pues sabe que esa aplicación posiblemente no volvió a recibir un update en siglos. Y una aplicación que no esté actualizada, aunque sea simplemente un Word, ponle que sea un Word que tú dejaste tú lo dejaste ahí muerto y tú no lo volviste a actualizar, eso es una vulnerabilidad para el sistema. Las aplicaciones también tienen que estar actualizadas. Word 2016 que Sí. Sí, ahora mismo, por ejemplo, el usted tener un sistema operativo moderno no es capricho, o sea, muchas veces hay varios aspectos de seguridad que se integran. Por ejemplo, muchas personas criticaron el Windows 11. Yo no lo encuentro mal que Windows 11 es un poco más estricto en términos de hardware, porque también existen vulnerabilidades a nivel de hardware. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes un Intel Core i7 de tercera o segunda generación, pues ya sabemos que hace rato las vulnerabilidades las han descubierto y han tratado de sacarle provecho a eso, ¿verdad? Lo otro son las pruebas de ingeniería social, el Social Engineering Testing, que la ingeniería social, pues lo que busca es tratar de acceder a un sistema o obtener información sensitiva, ¿verdad? Mediante la técnica del engaño. O sea, lo que se conoce como el phishing, captura de información. Que yo puedo hacerme pasar por el banco, me puedo hacer pasar por la universidad, me puedo hacer pasar por alguna entidad, por ejemplo, le envío un correo electrónico a ustedes solicitándole algún tipo de información, pero obviamente para que este ataque salga exitoso, pues tiene que ser, yo tengo que estudiar cómo el banco o cómo la universidad se expresa, cómo se comunican, cuál es el formato de los correos, cómo ellos redactan, porque obviamente para que a la persona no le resulte sospechoso. Exacto. Porque si ahora mismo, vamos a suponer que yo pues, soy Lucas Meléndez, y yo le escribo, Cristian, ¿qué es la que hay? Para que pases por la matrícula. Y tú dices, pero vea acá, Lucas, tú nunca te expresas así. Tú sabes, es bien raro que Lucas no, porque Lucas siempre pone saludos, jóvenes. O sea, él tiene ya como su speech, que es el mismo siempre. Pues si usted logra dominar ese speech, pues, aunque eso pasa por alto. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no están pendientes al encabezado del correo electrónico. Si las personas estuviesen pendientes al encabezado del correo electrónico, pues ciertamente, pues ahí lo podrían sacar. Luego tenemos pruebas de seguridad física, ¿verdad? Ahí yo puedo probar, ¿verdad? Los sensores, las cámaras, las cerraduras, los pins y todo lo demás, las características biométricas que se requieran para ingresar.
Tenemos también, puedo probar las pruebas a los sistemas de autenticación, pruebas a las bases de datos, pruebas a los sistemas de comunicación y ataques a equipos que han sido robados. ¿Qué significa esto de un ataque a un equipo robado? Pues mire, a veces las empresas, cuando usted va a trabajar con ellas, pues ellos le brindan sus propios equipos, ¿verdad? Le brindan la laptop, le brindan tabletas. Pues a veces esos equipos se los roban, eso pues puede pasar, es totalmente normal que le pase a alguno de los empleados que pues, se fue a comer a Kentucky, dejó la laptop en la guagua y alguien le abrió la puerta, se llevó la laptop y ahí quedó. Pero típicamente como son dispositivos que son otorgados por la empresa a veces le coloca tracker, ¿verdad? Tracking devices para que se sepa dónde está el sistema y también remotamente yo lo puedo atacar o lo puedo bloquear de tal manera que pues, a la empresa no le interesa que se pierda el equipo. Lo que le interesa es la información que está en el equipo. No tienen como que un servicio o algo así. Sí, por eso es que sí, ellos generalmente, por eso es que ellos, es como esto, a mí me roban el teléfono, un iPhone 14 Pro Max, por ejemplo, te lo roban. Pues está bien, yo tengo seguro, me pueden enviar otro, pero ¿qué es lo que más a mí me interesa? Pues la información que está aquí. A mí, ¿verdad? Me duele más bueno, me duele el pero me duele el teléfono. Ah, no, claro, porque claro que te va a doler, porque esto tiene un costo todavía. Se la me cuenta y no tengo nada. Sí, no, y te entiendo, porque cuando yo era más joven, ¿verdad? Pues estaba igual que ustedes, que yo tenía un teléfono, bueno, A mí me duele perder un teléfono. claro, ¿no? Y a mí todavía me duele, porque me roban yo no voy a Liberty otra vez a pagar 1,000 pesos por otro. No, yo mejor me compro una maraca y sigo por ahí. Como mi hermano. Mi Sí, hermano ahora mismo tiene 2 teléfonos y los 2 teléfonos no tienen. wow. Tan jodido que los tiene. Pero es que son caros. Ahora mismo este teléfono cuesta como 1,400 pesos. ¿Sabes? Pero hoy sigue siendo un teléfono, pero claro, pues tiene unas, ¿verdad? Opciones o unas peculiaridades que lo hacen caro, según ellos, ¿verdad? Tiene suficiente RAM, tiene almacenamiento, tiene una cámara que puedo tomar fotos de bodas y cosas así, pues. Eso no está puesto por default, yo creo, ya. Lo de que si sigue intentando se bloquea. Hasta que se conoce. Se va a seguir bloqueando, pero no se va a borrar. Ah, Ahora tienes que ponerlo tú. Ok. Eso yo no entiendo por qué lo dicen así. La verdad que no sé, tengo que investigar eso. Yo no sé si eso este mío lo tiene, yo no lo he chequeado, ¿verdad? Entonces, bien importante, las reglas de compromiso que tienen que seguir los ethical hackers. Los ethical hackers deben de regirse por algunas reglas cuando realizan sus pruebas, ¿verdad? Bien importante, un ethical hacker no puede comenzar a hacer ninguna prueba sin obtener una autorización escrita. O sea, que yo como ethical hacker, vamos a suponer, me subcontrata a la universidad, pero yo como quiera, aunque esté subcontratado, yo no puedo ponerme a realizar pruebas a menos que estén autorizadas. Ya que estás hablando de eso, ¿cómo entonces funcionaría, cómo se llama la página de esta Botcrowd? Creo que es que tú encuentras, Las vulnerabilidades. sí, que ellos te dan permiso para que use, ¿y quién le da permiso a ellos para que tengan permiso a ti de la página? Y no que tienen un policy agreement de que vas a llegar hasta cierto nivel, ¿sabes? Que no vayas a causar daño. O Eh, hasta un mal. Habría que ver la política, como tú dices, eso es un punto de partida, hay que ver cuál es la política de ellos. Porque ellos te pagan si tú encuentras algo, pero ¿quién les dio permiso y hasta... la de la compañía la que no la vulnerabilidad. Ajá, pero, y si tú encuentras una vulnerabilidad, ¿verdad? Y mientras la encuentras, hiciste algo como que, ¿cómo decir? Tumbaste el servicio por 5 minutos o 10 minutos. O ellos van a saber. Está bien, pero ¿te pueden castigar a ti por eso? No, No. porque te autorizaron a hacer la prueba de seguridad. Ellos venden notas. Por ejemplo, si algo como... Esa es una buena pregunta. No, son buenas preguntas y lo que ustedes están cuestionando es válido, lo que tú estás diciendo también, o sea, que hay que ver que hasta qué punto, ¿verdad? ¿Cuál es la política de la página? Eso hay que verlo, ¿verdad? Me imagino que ellos tienen esa expectativa y ya están en el sitio. Sí, correcto. Bien importante, nunca excedan los límites de la autorización. Si lo podemos suponer que usted está subcontratado como un ethical hacker para Hewlett Packard y Hewlett Packard le dice, no, solamente tú vas a hacer un assessment de vulnerabilidad a estos 4 servidores. Pues tú te vas a trabajar con esos 4 servidores. No te vas a poner a escanear todo el network porque no tienes autorización. Entonces tenemos lo que es el NDA. ¿Qué es el NDA? Que es el documento de no divulgación, el Non-Disclosure Agreement. Que ese documento es el que se firma entre el cliente y el ethical hacker, porque se supone, ¿verdad? Claro, si se firma ese documento, usted como ethical hacker, por más vulnerabilidades que usted encuentre, no las puede reportar, o sea, no las puede divulgar. Eso es como decir, por ejemplo, Entre tú y el empleador. entre tú y la empresa que te contrató o para la cual tú trabajas.
¿verdad? Siempre sea ético, mantenga los hallazgos confidenciales y nunca se altere, ¿verdad? Siempre manténgase objetivo en estos sentidos. Entonces, ahí tenemos la planificación de pruebas y fases del ethical hacking. Primero, ¿verdad? Las pruebas de ethical hacking consisten de 3 fases. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Primero, tenemos que definir cuál es el alcance del proyecto, ¿verdad? Tenemos que definir el alcance y las metas del avalúo, obtener un permiso escrito de los supervisores o de las personas que lo contraten a usted. Sacarle copia. Le saquen copia, bien importante, siempre los contratos, eso es verdad, siempre tengan una copia guardada, ¿sabes? Porque a veces dice, sí, fírmame el contrato, pero usted lo firma, yo, pero me tienes que dar copia, ¿sabes? Porque yo tengo también que leerlo detenidamente, a lo mejor lo leí en el momento, pero a lo mejor yo no me voy a acordar de todos los puntos Exacto. por los cuales yo me tengo que regir. No, y Bueno, para referencias más adelante. claro. Y identificar, ¿verdad? Lo que es la parte de la parte legal, problemáticas legales y de cumplimiento. Luego realizar el assessment o el avalúo basado en el alcance y las metas del assessment. El ethical hacker pues realiza las pruebas de seguridad para el cual fue autorizado. Y las actividades de post-assessment o post-avalúo, ¿verdad? Reportar los resultados de la prueba, hallazgos relevantes y, bien importante, usted como experto someter sus recomendaciones, ¿verdad? Sobre cómo mitigar esas vulnerabilidades. Entonces, el reporte del ethical hacker, ¿verdad? El ethical hacker somete un reporte final al final de las pruebas. El reporte pues, va a discutir varias cosas. Número 1, las vulnerabilidades, ¿verdad? Que eso se encuentra en los hallazgos, y debe de incluir también las recomendaciones o soluciones a esa vulnerabilidad. Bien importante que los reportes, si se envían por correo electrónico, tienen que enviarse de forma cifrada, ¿verdad? Porque obviamente usted no sabe qué puede pasar entre medio de esas comunicaciones, que alguien logre capturar ese paquete. Y algunas secciones del reporte pueden incluir la introducción, el enunciado del trabajo realizado, resultados y conclusiones y recomendaciones. Son 4 partes estándares, ¿verdad? Que se incluyen. Básicamente la idea de ese reporte, ¿verdad? Es que pues, en cierto punto diga, pues mira, aquí tenemos la vulnerabilidad, ¿verdad? Esto es la V, y aquí tenemos la R, que es la recomendación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos la vulnerabilidad aquí, esto es la recomendación. Vulnerabilidad, recomendación. ¿Ok? Entonces, por último, ¿verdad? Lo que es la parte de ético y legal, ¿verdad? Existen leyes y regulaciones que están, ¿verdad? Alineados a lo que es el crimen cibernético. Estos también pues, varían de ciudad en ciudad, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos en una jurisdicción, quizás España son otras leyes y otros estatutos, ¿verdad? En los Estados Unidos el hacking está cubierto bajo la sección 1029 y 1030 del capítulo 7, parte 1, título 18 de Crímenes y Procedimiento Criminal. Obviamente es un poquito tedioso aprenderse ese número. Oye, ¿se supone que estamos viendo algo ahí o no? Es que el televisor se fue, mala mía. Pero no te preocupes, lo estoy grabando y lo pueden ver. Y ustedes me están escuchando, que son cosas que ustedes más o menos conocen. Lo que estamos haciendo es, parece que el televisor se cansó de alguna manera. Pero anyway, esta es la última diapositiva. Y existen otras leyes, ¿verdad? Lo que es el Electronic Communication Privacy Act, el Computer Fraud and Abuse Act. Y existen varias leyes, ¿verdad? Que también existen lo que son las leyes de pornografía infantil, lo que es, inclusive el gobierno federal tiene hasta una guía de sentencia. Si usted, por ejemplo, sale convicto o sale culpable de algún caso por espionaje o hacking o los crimen cibernético o pornografía infantil, pues ya hay unas guías para las sentencias, ¿verdad? Que a usted cualifican. Y ya con esto, pues terminamos la presentación, mi gente. Voy a parar la grabación para seguir acá, para que después la puedan ver.